Hoy vengo a Dos Hermanas para conocer al grupo Jubasa, una empresa de diseño, venta y distribución de envases y embalajes con más de 30 años de experiencia y una importante presencia en el mercado nacional e internacional. Tuvo su origen en la propia necesidad de su fundador para adquirir tarros de vidrio donde envasar su propia cosecha de miel. En la actualidad cuenta con más de 3.000 referencias repartidas en multitud de envases de vidrio, plástico y cartón y posee acuerdos de distribución con los principales fabricantes. Grupo Jubasa es una de las empresas líderes en la distribución de envases. Para conocer su trayectoria y su futuro, vengo a hablar con su director general, Jesús Valle. Señor Valle, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Muchas gracias a vosotros y bienvenidos. Bueno, todo empezó gracias a su padre. Alguien le definió como empresario y hombre de sueños tangibles. ¿Reconoce a su padre en estas palabras, Jesús? Sí, mi padre es una persona que siempre tuvo inquietudes empresariales y Jubasa nació porque decía que era su sueño, ¿no? Montar su propio negocio y depender de él mismo, ¿no? Y le da también un futuro pues, a su familia y a sus hijos, ¿no? Y bueno, fue un sueño que efectivamente al final pudo cumplir, afortunadamente para todos. Bueno, su padre siempre, entonces y siempre, ha creído en la cultura del esfuerzo, desde que empezó aquí en Dos Hermanas siendo peón en la mítica fábrica de cristales, luego oficial de primera. ¿Qué aprendió Jesús de Juan Valle Santos, de su padre? Pues bueno, aprendimos el empezar de cero, que son comienzos muy difíciles. Desgraciadamente, hoy en día empezar un negocio prácticamente sin recursos es muy complicado. Aprende uno a base de muchos errores, de llevarte muchos palos, pero es un aprendizaje que perdura de por vida. Y también aprendimos a no dar nunca un paso atrás, ¿no? Aunque nos equivocáramos, siempre avanzando hacia adelante y afianzando lo que habíamos conseguido, ¿no? Y todo lo que hemos podido lograr en estos años pues, ha sido a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y construyendo esta empresa siempre paso a paso y creciendo siempre. Bueno, y con mucha ilusión, que es fundamental en la vida, ¿no, Jesús? Hombre, la ilusión es fundamental. Claro, si no hay ilusión, no hay motor para tirar del carro, efectivamente. Claro. Bueno, y en los orígenes de su empresa sé que la afición de su padre con la apicultura tuvo mucho que ver, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues nada, mi padre cuando, como usted bien dice, trabajaba de peón en una fábrica de vidrio de aquí de Dos Hermanas y Alcalá. Teníamos un hobby mi padre era muy aficionado a la apicultura y teníamos un problema todos los años porque nuestra producción de miel era muy pequeña, cogíamos 200, 300 kilos y en aquel entonces pues no había manera de conseguir envases en esa cantidad. Entonces no buscábamos la vida pues con bares, con discotecas, lavando los antiguos tarros de zumo, de tomate, y ahí envasábamos la miel, ¿no? Pero bueno, era un tema de limpieza, de reutilizar, entonces no era lo conveniente. Y de ahí surgió la idea de Jubasa, crear una pequeña tienda de vender envases y hasta esa pequeña tienda pues se ha convertido en un líder, ¿no?
Bueno, aquí tengo un envase de miel que yo he querido que estuviese en nuestra conversación. Y además de Jesús, tienen 3.000 envases diferentes, ¿no?, aquí en Jubasa. Sí, empezamos con la miel por el origen de la compañía y la afición de mi padre, pero eso fue evolucionando con los años y abrimos el mercado pues a muchos sectores del mundo de la industria agroalimentaria. Hoy en día estamos presentes pues desde las conservas vegetales, salsas, zumos, luego entramos en el mundo del vino, hace unos años entramos en el mundo de los licores y bueno, ahora estamos también potenciando mucho el mundo del aceite y metiendo nuevos materiales, ¿no? Empezamos con el vidrio y prácticamente en esas 3.000 referencias ya cubrimos un abanico de envases globales. Cartón, por ejemplo. Sí, efectivamente. Cartón, hojalata, sí, plásticos, infinidad de envases y embalajes. Bueno, partiendo de este tarro de miel, dicen, Jesús, que la miel es el alimento más dulce que existe. ¿Diría usted que los inicios de Jubasa hace ahora 33 años fueron igualmente dulces? No, los inicios no fueron dulces como la miel. Yo diría que fueron amargos como la hiel. Vaya. Sí, porque ya, como te decía antes, sacar la cabeza cuesta mucho trabajo, ¿no? Y los inicios son muy difíciles. Hay que tener un espíritu de sacrificio y de empuje y de ilusión, como hablábamos antes, muy importantes para poder sacar el negocio para adelante, ¿no? Ya cuando se consigue una masa crítica, digamos, media, ya ahí empieza a ser un poco más fácil, ¿no? No puedes bajar nunca la guardia, pero sí que empieza a ser más fácil, ¿no? Pero todo cuesta mucho, porque te tienes que hacer de un equipo, te tienes que hacer de un prestigio en el mercado, claro, ganarte la confianza de los clientes, de los proveedores, y eso es mucho trabajo, muchos años y mucho sacrificio. Claro, y el prestigio, Jesús, es algo que se consigue muy poco a poco, pero ojo, porque también se puede perder de golpe, y hay que estar alerta siempre, ¿verdad? Totalmente. El prestigio que tú consigues con los años a base de mucho esfuerzo y de llevar siempre una trayectoria y una línea, lo pierdes en un momento, ¿no? Entonces, bueno, también hemos tenido fracasos. Hemos cogido líneas de negocio o hemos hecho acciones en estos 33 años que no nos han funcionado, pero por lo menos hemos aprendido, ¿no? Y eso nos ha servido para mejorar luego otras áreas, ¿no? Y una curiosidad, y después de la miel, las aceitunas, creo, y después... Sí, por la vinculación, la cercanía, empezamos con la miel, luego las aceitunas, luego nos desplazamos a la zona de Murcia, con lo cual entramos en el mundo de las conservas vegetales, y después ha ido viniendo todo el mundo, sobre todo el tema de vino, tema de licores, nuevos materiales, porque durante muchos años, yo diría que los primeros 25 años prácticamente éramos monoproductos, o sea, solamente vendíamos vidrio, pero con el tiempo hemos ido incorporando nuevos materiales. Tienen clientes en 50 países de todo el mundo. Jubasa tiene sedes aquí en España, en Portugal, en Cuba. ¿Cuál sería el siguiente sueño tangible, señor Valle? Pues bueno, hemos consolidado el negocio en la península ibérica y ahora mismo estamos apuntando a Europa, ¿eh? Tenemos ahí el mercado de Francia, que es un mercado muy interesante para nuestro negocio. Estamos buscando alianzas con nuevas compañías que nos den un impulso más a nivel internacional, compañías que sean reconocidas y que tengan una trayectoria también importante en otros países. Y bueno, queremos ser un referente no solamente en la península ibérica, España y Portugal, sino también a nivel de Europa. Y sin olvidar dos pilares, creo que también lo decía eso su padre, sin olvidar dos pilares para construir el presente y el futuro de Jubasa. Por una parte, el personal de esta casa, creo que 90 sí, actualmente tenemos una plantilla de 90 personas. Eso es. Y la confianza de los clientes son los pilares fundamentales, ¿no? Totalmente. Somos una empresa de servicio y nuestros pilares son el mercado, nuestros clientes y nuestro equipo, que tienen la capacidad de dar ese servicio y de dar al mercado, pues, cubrir las necesidades que nos exigen. Son nuestros pilares. Nosotros no tenemos aquí máquinas que hagan cosas fantásticas. Tenemos personas y capacidad de hacer cosas.
usted con su hermano Jorge, usted representa, junto a él digo, la primera generación del relevo tras el trabajo inicial, eso del esfuerzo y la ilusión de su padre, siendo fieles al espíritu emprendedor de don Juan, del padre de ustedes. ¿Cómo querrían pasar a la historia de Jubasa? Ustedes son ya empresarios del siglo XXI. ¿Cuál sería la aportación que ustedes quieren poner al servicio de este sueño de su padre? Pues bueno, la continuidad y la mejora de la compañía para la tercera generación, que ya mismo estará a las puertas, ¿no? Nos gustaría dejar algo mejor que lo que tenemos hoy, ¿no? Para que esto continúe en el futuro, ¿no? ¿Qué es algo mejor, Jesús? Pues una empresa más consolidada, más implantada, como te comentaba antes, quizá a nivel europeo, ¿eh? Tenemos un potencial de crecimiento muy grande en otros países, con el mismo modelo de negocio que hemos desarrollado aquí, y yo pienso que eso es ahora mismo lo mejor que podíamos dejar para el futuro, ¿no? Que el Jubasa de España y Portugal, pues bueno, exista en Francia, Italia, Alemania, Bélgica, y que construyamos una empresa multinacional, ¿no? Hablando de países y hablando de mundo, ustedes llegaron a Cuba en el año 1997. ¿Cuál sería el balance de Jubasa en ese país tan querido por nosotros los españoles, pero con ciertas singularidades? Bueno, es un mercado bastante complicado, ¿eh? Es un país que desgraciadamente tiene muy poco desarrollada su industria, con lo cual tiene que importar mucho producto, y nosotros cuando aterrizamos ahí en los años 90 y tanto, pues bueno, había necesidades de envase, necesidades en el sector farmacéutico, en el mundo de la cosmética, y empezamos ahí importando envases. Ayudamos a muchas compañías cubanas a desarrollarse, y la verdad que tenemos una implantación y un volumen de negocio de hoy interesante. Es un país complicado por la situación económica que tiene, pero bueno, es un mercado que hemos sabido entender, y a día de hoy pues tenemos un prestigio y una cartera de clientes bastante importante. Pero el salto, tengo entendido, Jesús, el salto internacional lo dan en el año 2000, imagino que con cierto vértigo. ¿Cómo fue abrir las puertas y ventanas de Jubasa al mundo? Fue complicado, ¿no? Empezamos a ir a misiones comerciales, estuvimos en Marruecos, estuvimos en Túnez, estuvimos en Argelia, empezamos con el norte de África, que hoy por hoy, bueno, es un mercado interesante para nosotros. Al principio pues, íbamos con idea de vender unas cosas, luego esas cosas no se vendían otras. Entonces, bueno, ha sido todo un aprendizaje, pero al final pues, hemos conseguido desde ese trabajo porque a día de hoy tengamos unos clientes que nos aportan un volumen de negocio importante. Es curioso eso que dice. Uno llega a un país con una idea y luego resulta que lo que les interesa es otra. Sí. Eso es apasionante, ¿no? Sí, sí, ¿no? Te tienes que dar cuenta que lo que aquí funciona no tiene por qué funcionar en otro país, ¿no? Claro. Las culturas son distintas, entonces tú aquí te imaginas que un producto lo metes en un tipo de envase y resulta que en ese país se hace de otra manera, ¿no? Entonces no puedes llegar imponiendo lo que tú quieres, sino lo que el mercado te está pidiendo, ¿no? Entonces ha sido una transformación y una adaptación a lo que cada mercado o cada país nos exigía, ¿no? Claro. Y bueno, en cierta manera lo hemos conseguido, ¿no? Y mantenemos ese negocio a día de hoy. Porque en una empresa, y usted lo sabe, Jesús, uno nunca deja de aprender. Es una carrera que no acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Y el que diga lo contrario está totalmente equivocado. En los negocios, en algo que está vivo, hay que aprender constantemente y equivocarte y aprender, ¿eh? Y no perder la ilusión nunca, a pesar de las equivocaciones y de los palos, ¿eh? Me interesa mucho y además creo que esta es una grandísima casa. Me interesa mucho conocer por dentro Jubasa, el sueño hecho realidad de su padre Juan. ¿Le parece que demos una vuelta? Por supuesto que pues sí. Venga, vamos. I'm so
Bueno, Jesús, qué casa tan extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Aquí en Jubasa. Bueno, estamos en otra dependencia y tengo que confesarles que lo primero que me ha llamado la atención es una frase que está aquí en la pared: y Caperucita se comió al lobo. ¿Eso cómo es, Jesús? Bueno, eso se le ocurrió a uno de nuestros empleados porque nos dimos cuenta que habíamos hecho trabajos en el mercado que habían sido líderes y punteros y que estaban compitiendo con multinacionales, ¿no? Entonces, es una frase que remarca el espíritu nuestro de ayudar a los emprendedores, a la gente que empieza y que al final puedan cumplir su sueño de hacerse grandes, ¿no? Entonces, es un camino de acompañamiento que nos enorgullece bastante y esa frase es un poco el recuerdo de esa misión nuestra de la empresa, ¿no? Y Caperucita se comió al lobo. Qué importante, lo hablábamos hace un momento, qué importante es eso del esfuerzo, de la ilusión, pero no dejar de creer en lo que uno piensa, en lo que uno sueña. Se lo digo porque seguramente el envase de cristal más famoso de la historia es el de la Coca-Cola y al principio tampoco les fue muy bien. No, tenemos otra frase por ahí que luego si queréis la podéis grabar y que dice algo así como que Coca-Cola el primer año solo vendió 100 botellas, ¿no? 100 botellas. Aquí tienen 3.000 referencias. Sí. 3.000 referencias. ¿Cuáles serían las más demandadas o las que ustedes fabrican más, Jesús? Pues hombre, principalmente el volumen mayor se concentra en envases para alimentación, sobre todo de vidrio, plástico, mucha botella de vino, mucho envase de conserva, zumos, salsas, mieles, ahí es donde tenemos más concentración de mercado, aceite. ¿Y cuál sería el envase más singular de cuantos ustedes realizan aquí? ¿Algún premio tienen, más de un premio tienen de diseño? Sí, hemos conseguido varios premios, nacionales e internacionales. Bueno, lo último así más singular que hemos conseguido hacer en vidrio es imitar a un hipopótamo en una botella de vidrio, con una complejidad técnica y bastante grande, ¿no? Hemos tenido que estudiar ahí cómo meter el vidrio y hacer las patas del hipopótamo y la verdad que ha sido un reto bastante grande, pero lo hemos conseguido. Y eso lo han hecho aquí en Jubasa. Sí. El futuro de los envases, ¿cómo ven ustedes la cosa? El plástico, ¿cuánto se habla? El otro día me mandaron, supongo que también a usted, porque creo que está dando vueltas, me mandaron el chiste de alguien que va a una pescadería, compra el pez, un pescado, y le dicen, deme una bolsa, y le dicen, no, la bolsa ya viene dentro. El futuro de los envases, el futuro del plástico, Jesús. Bueno, buena pregunta. Los envases, cada uno tiene su utilidad, los distintos materiales cubren cada uno sus determinadas necesidades. El plástico no tiene por qué ser malo, lo que tenemos que hacer con el plástico es reciclarlo y establecer los canales de control y de reaprovechamiento y reciclaje de ese plástico. Hoy en día la humanidad no podría vivir sin el plástico. El plástico aporta muchos beneficios y evita también mucha contaminación, Entonces yo creo que se está tratando injustamente a ese material. Lo que sí es cierto es que hay que hacer una labor de concienciación de que el plástico no se puede tirar ni a los ríos, ni a los mares, ni a los vertederos. El plástico es perfectamente, la mayor parte de los plásticos son perfectamente reciclables, igual que cualquier otro material. Entonces, bueno, simplemente es concienciar desde la escuela a las generaciones futuras de que eso no es una basura, sino que tiene un aprovechamiento y una doble utilidad, ¿no? O sea, que el plástico bien usado es cómplice. Hombre, es nuestro cómplice. Totalmente. Imagínate lo que supondría llevar agua potable a África si no fuera en plástico. O sea, las botellas de plástico son muy ligeras, por ejemplo. Imagínate lo que supondría Coca-Cola si quitara los in-house de soplar su propia botella dentro de sus propias plantas, ¿no? Y después, bueno, tiene otros inconvenientes. El plástico no es compatible con las temperaturas, con lo cual para ciertos alimentos no es recomendable. Existe el vidrio, que también es un magnífico material, 100% reciclable también, pero como te decía al principio, cada material tiene su uso.
Bueno, y hablando de alimentos, siempre hemos oído, Jesús, eso de que con las cosas de comer no se juega. Ustedes aquí envasan alimentos, material sensible, pero sé que tienen también sus propios controles de calidad. Hábleme de esto. Bueno, estamos en un sector de alimentación y la calidad y la seguridad alimentaria es fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, primero trabajar con fabricantes de primera línea, donde tienen todas las certificaciones, habido y por haber, y después nosotros también tenemos nuestros propios controles, ¿no? De hecho, recientemente hemos renovado la certificación ISO 22000 de seguridad alimentaria. Y para nosotros la limpieza, la higiene y la seguridad de los productos que vendemos es fundamental. Claro, claro. Dentro de Jubasa han creado ustedes la división Avanza Packaging. ¿Podría traducirnos para que todos lo entendamos la palabra packaging? Bueno, la palabra packaging es una palabra anglosajona que significa envase y embalaje en general. Todo lo que envuelve o contiene un producto final. He leído en la web que Avanza Packaging es un estudio especializado en diseño estructural y gráfico de envases y embalajes. ¿Cómo funciona? Pues aquí lo que creamos es la ilusión de los clientes cuando quieren hacer un proyecto nuevo, ¿no? Creamos su imagen de marca, podemos diseñarle su propio envase y al final lo que hacemos es un servicio de 360 grados de diseño, producción, control de la calidad, almacenamiento y suministro. O sea, esos son los 360 grados alrededor de esa idea. Efectivamente. O sea, no solamente tenemos la capacidad de crear el concepto a nivel de diseño, sino también de producirlo. Qué interesante. Avanza Packaging. Efectivamente. Sí, el nombre significa un poco avanza packaging, ¿no? O sea, mejora tu futuro con tus envases. Ese es un poco el resumen de la palabra, del nombre de esta división. Y además personalizando todo. Sí, sí. Podemos hacer trajes a medida para cualquier producto. Bueno, y hablando de todo, los envases de Jubasa han estado en MasterChef. Sí, sí. ¿Me cuentan? Colaboramos con ellos porque, bueno, a través de las redes sociales y demás fomentamos el uso de envases para hacer conservas caseras, conservar alimentos. Entonces nos pidieron colaboración y la verdad que es un programa que es simpático y que va también con nuestra filosofía, ¿no? ¿A usted le gusta MasterChef? Sí, sí, además me gusta mucho la cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí. Decía Pablo Neruda, el poeta chileno, que el vino sabe mejor en copas de cristal coloreado, copas en colores, no transparentes. Supongo que también hacen copas de color en Jubasa, ¿no? Hacemos copas, hacemos vasos personalizados y lo que hacemos son botellas muy bonitas y de colores también, donde los vinos parece que están más buenos también. Pues con una de estas botellas en color vamos a brindar y también celebrar los premios que ha recibido Jubasa. Sin ir más lejos, el año pasado el premio CEPIME, 500 empresas líderes en crecimiento empresarial, la placa de honor de la provincia, otorgado por la Diputación, y en 2018 el premio PYME del año en Sevilla, otorgado por la Cámara de Comercio. ¿Qué considera usted, Jesús, que reconocen estos premios? Pues yo pienso que nuestra capacidad para estar cerca de los emprendedores de cara a mejorar la imagen de sus productos, que crezcan y que sean atractivos en los lineales, ¿no? Esa labor de acompañamiento, esa ventaja de que sus productos estén bien diseñados, bien vestidos, es un gran valor para la sociedad y para las empresas, sobre todo pequeñas, que no tienen capacidad de asumir costes elevados de diseñadores o no tienen departamentos específico para hacer esa labor y que confían en nosotros para desarrollarle esa imagen, ¿no? Hay un valor que yo quiero destacar
en el haber de Jubasa es el valor de la solidaridad, la sensibilidad de su empresa, Jesús, con gentes para quienes la palabra ayuda debe traducirse en hechos. Sé que colaboran ustedes con una ONG, la ONG África Arcoíris, gracias a la cual se han vacunado a miles de niños en Costa de Marfil. Sí, llevamos años colaborando con ellos y ese perfil solidario, digamos que va un poco en la genética de la empresa, ¿no? También parte de mi padre y yo la estoy continuando en el futuro. Y tenemos proyectos de futuro también para conservar alimentos en países de África, utilizando nuestros envases y enseñando a la gente a conservar y a darle unas pautas para que puedan mantener la comida y los alimentos estables en el tiempo y puedan consumirlo, ¿no? Pues enhorabuena por este sentimiento solidario, por la sensibilidad, enhorabuena por tanto conseguido, por todo lo que va a llegar, y un abrazo a los 90 compañeros suyos, 90 trabajadores en Jubasa, y a seguir envasando sueños. Muchas gracias. Me voy del grupo Jubasa con la certeza de haber visitado una de las instalaciones más modernas y avanzadas de diseño, venta y distribución de envases y embalajes. Una empresa comprometida con su cliente y con la visión de ser referente del sur de Europa del diseño, venta y distribución de envases, embalajes, maquinaria, accesorios y complementos para los sectores de alimentación, bebidas, perfumería, cosmética, farmacia, laboratorios e industria química. Y por supuesto, apicultura, donde todo empezó. La misión del Grupo Jubasa es entusiasmar a sus clientes y seguir creyendo en los sueños tangibles, porque los sueños también pueden envasarse en tarros de cristal.